Bienvenidas a todas, bienvenidos, que hay algún womenario también conectado, cosa que nos hace muchísima ilusión, a este webinar sobre marketing digital, sobre Data Driven Marketing Like a Boss, con un súper experto que nos trae Amazon dentro del programa de apoyo a mujeres emprendedoras y a pequeñas empresas, y su programa de impulso a la digitalización, su programa Despega. Nos vuelve a traer a Pablo Moratinos, que tuvimos la suerte de poder verlo en nuestra sesión de mujeres que rompen barreras en Madrid a principios de este año, en marzo. Nos hemos quedado todas con ganas de más y ganas de seguir sabiendo y aprendiendo de él. Entonces, hemos repetido en esta ocasión webinar masivo enfocado específicamente en marketing digital. Ahora se va a presentar y le voy a dar la palabra a Alonia del equipo de Amazon. Antes de empezar, unos tips logísticos y de gestión. Vamos a estar grabando la sesión para poder compartirla con quienes quieran verla luego en diferido o para cualquiera de vosotras que queráis volver a verla luego. Entonces, quienes no queráis salir en cámara, apagar la cámara, quienes vayáis a hablar en algún momento, os pedimos que la encendáis para que se vea quién es quien habla. Vamos a estar moderando el chat continuamente si alguien tiene alguna pregunta y si alguien tiene algún comentario. Si no, Pablo va a hacer una presentación de 45 minutos y luego va a venir un turno de preguntas para que podáis quedaros con todas las dudas resueltas al final de la jornada. Y vamos a compartir, como decíamos al principio, vamos a compartirlo por el mismo email que os habéis registrado. Vamos a compartir esta grabación y el resto de información que tenemos para compartir. Esta es una de las iniciativas que estamos haciendo de la mano de Amazon en apoyo a la mujer emprendedora. Para quienes no lo sabéis, el 19 de octubre es el Día Internacional de la Mujer, de noviembre es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. En este sentido, nosotras desde Womenalia, como la mayor red de mujeres profesionales y emprendedoras de habla hispana, hacemos un montón de actividades para impulsar, ayudarlas a crecer hasta donde queráis llegar. Amazon es uno de nuestros principales partners que en estas fechas especiales nos apoya y nos acompaña, y en este caso permite traeros de manera masiva y gratuita formaciones de primer nivel, como la que hemos tenido la semana pasada en inteligencia artificial, la que tendremos hoy de marketing digital, y la semana que viene en nuestro gran evento masivo A por Todas, evento en Valladolid para las que podáis ir en presencial. Esperamos ser 400 mujeres en presencial, networking de máxima calidad, formación de primer nivel, speakers internacionales que vienen desde Latinoamérica y desde otros países de Europa para hacer networking, formación e inspiración en nuestro evento A por Todas. Y quien no pueda acercarse a Valladolid se pierde el networking, lamentablemente, pero puede seguirlo en streaming. Les recomendamos que os inscribáis a portodas.womenalia.com. También contamos con el impulso de Amazon en esa sesión y con Alonia, que le voy a dar la palabra a Alonia Martiarena, que es la responsable del programa de impulso a pymes, del programa Despega y del resto de iniciativas que hace Amazon para apoyar a pequeñas empresas, que nos va a dar la bienvenida. Antes de pasar a Pablo, gracias, Alonia, por apoyarnos con esta iniciativa y con todo lo que hacéis para las mujeres emprendedoras y las pymes en general. Muchísimas gracias, Lola. Es una alegría volver a conectar para organizar eventos de formación. Y es que en Amazon la verdad es que trabajamos de forma muy estrecha, ¿no?, con las pymes. Básicamente a día de hoy más del 60% de lo que se vende en las tiendas de Amazon pertenecen a vendedores y en el caso español casi todas son pymes, seguramente como muchas pymes que se acaban de conectar a la llamada. Y cuando desde Amazon lanzamos programas, tenemos equipos dedicados a ayudar a estas pymes a que lancen y crezcan su negocio, pues también sabemos que para que puedan realmente implementar estos cambios de forma exitosa necesitan habilidades, competencias digitales para entender cómo hacer esta transición. Algunas ya nacen en el entorno digital, para aquellas quizás es algo más natural, pero sabemos que todavía, y sobre todo en el caso de las mujeres, a veces el mundo tecnológico suena a una barrera, ¿no? Y es por lo que desde Amazon y a través del programa Despega ofrecemos formación como la que vamos a tener hoy de marketing digital. Y como decía Lula, a Pablo ya le tuvimos en marzo
nos encantó su sesión, aprendimos muchísimo y espero que también en esta hora que tenemos por delante aprendamos mucho de lo que nos va a contar de datos y de marketing digital. O sea que muchísimas gracias, Lola, Pablo, por estar aquí y a todas vosotras por conectaros. Pues fenomenal, muchísimas gracias, Alonia. Y ahora sí, os dejo en el chat el link para apuntaros al evento de A por Todas, para que luego veáis la agenda y os apuntéis en presencial o en virtual, donde podamos conectarnos también y vernos y desvirtualizarnos. Ojalá podáis estar en presencial. Y Pablo, aquí estamos con muchísima atención, escuchando tu presentación. Quien quiera tener fijado por cualquier cosa, tanto a Pablo o a quien sea que hable, hay una chincheta pasando el ratón por encima de él, podéis fijar la presentación, si no, como él va a compartir pantalla, seguramente lo tengáis en grande, y yo me quedo pendiente de moderar el chat y cualquier cosa que pase, estamos completamente a disposición. Genial, pues muchísimas gracias, Lula y Aloña, por la calurosa bienvenida. Para mí es un honor y es un orgullo y es un placer, sobre todo, estar aquí con todas vosotras. Voy a compartir pantalla, que es lo que se suele decir además en estas cosas, ¿no? Antes de empezar. Y empezamos ya, no sé si rápidamente, pero sí por lo menos ágilmente con el contenido, porque mi idea es que sea lo más dinámico posible y que podamos destinar un ratito al final para resolver cualquier duda o cualquier sugerencia o petición de consejo, lo que vosotros veáis. Aprovechad siempre estos momentos para hacer siempre consultoría, ¿no? con las personas que impartimos estas sesiones, porque seguro que podemos daros alguna idea que podáis aprovechar. Entonces, empezamos ya directamente. Ya nos hemos presentado un poco antes, pero básicamente... Ay, perdón, que me estoy yendo para el otro lado. Perdón. Un segundito, que me acabo de dar cuenta que tengo la presentación justo al revés. En la última diapositiva. No le vamos a hacer spoiler. Sí, eso es. Vale, ahí estamos, ahora sí. Bueno, pues nada, simplemente comentaros que estoy realmente muy feliz porque estoy en el ecosistema que más me gusta a mí, ¿no? Que es rodeado de personas emprendedoras y eso pues a mí me encanta. Sobre todo espero que sea gente ansiosa por descubrir nuevas formas para impulsar vuestros negocios y estoy muy contento porque a mí lo que más me emociona precisamente es hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es apoyarnos en datos como palancas para mejorar el rendimiento de vuestros productos digitales, que pueden ser vuestros sitios web o vuestras aplicaciones, lo que estéis gestionando un poco. Recordad que yo siempre voy a hablar un poco de ecosistema digital. En definitiva, ¿no? Que estoy muy contento de que haya llegado este momento porque cada vez hay más interés en charlas en las que se habla de datos relacionados con el mundo del marketing online y eso normalmente pues lo que va a querer decir es que cada vez hay más gente que se toma en serio los datos del negocio y cómo estos datos pueden ayudarle a ganar más dinero, a trabajar menos o a vivir un poco mejor, que son, desde luego, mis 3 objetivos vitales más importantes para mí y para mi familia. Pablo, se fue el sonido. Sí, es que alguien ha silenciado todos los micros y me parece que la ha pillado hasta el mío. En los próximos minutos os explico exactamente por qué digo esto. Por cierto, me he propuesto un reto, que es dar una charla de marketing sin usar dibujitos de cohetes. Que ya sabéis que los iconos y los emojis de cohetes son algo que no puede faltar en ninguna charla de marketing online. Pues bueno, el reto que me he planteado en esta es no utilizarlos. Retos absurdos, no sé qué os parecen, pero bueno, vamos a intentar superarlo. Vengo a hablar de Data Driven Business, ¿no? O bueno, el comienzo de todo sería el Data Driven Business, porque vamos a estar hablando de marketing, pero al final el marketing siempre está enfocado a los negocios, ¿no? Y pongo ahí un subtítulo que voy a hablar en plan old school, porque quiero hablaros de una historia personal que me sirva así un poco como introducción de lo que os voy a contar. Yo creo que hace algunos años era bastante habitual que la gente que tenía un pequeño negocio, sobre todo antes en la época pre-internet, ¿no? En un negocio físico, cuando ibas donde la persona que lo gestionaba y le preguntabas que a ver qué tal iba el negocio, pues lo que hacía era simplemente abrir el cajón de la caja registradora, ver lo que había dentro y si había dinero, pues eso significaba que el negocio iba bien. Y si no había dinero, pues significaba que el negocio iba regular, ¿no? Como mínimo. El caso es que dentro de todo, en ese estatus, en esa situación que existía en un momento determinado, a mí me gusta destacar algo que hacía un familiar mío
que era mi tía abuela Encarnita, que tenía una tienda en un pueblecito en Castrojeriz, es un pueblo de Burgos que está más o menos a mitad de camino del Camino de Santiago. Y ella tenía una técnica que yo siempre la he conocido, pero la verdad es que nunca me había parado a pensar en ella hasta hace algunos años, cuando empecé en el mundo del marketing, que ella con un lápiz iba escribiendo un pequeño código en cada uno de los productos que había en la tienda. Este código era algo absolutamente inteligible para nosotros, ¿no? Eran números y letras que no significaban nada para nosotros. Bueno, pues el caso es que cuando ella veía esos números, tenía una referencia de lo que le había costado el producto a ella, ¿vale? Era el coste que para ella tenía el producto que tenía en la tienda. Y entonces, cuando ella colocaba varios productos de este tipo sobre la mesa, sobre el mostrador, porque había un cliente que se iba a llevar la bolsa de la compra, de un vistazo muy rápido podía saber cuánto le había costado lo que había sobre la mesa y en lugar de venderlo con el precio de venta al público general, podría incluso hacer una oferta en tiempo real y no perder dinero con la oferta, es decir, no hacer una estimación, ¿no? Sino tener muy claro cuál era el margen en el que ella se podía mover. Y esto hacía pues, que en un momento dado pues, pudiera hacer ofertas a sus clientes en tiempo real, en esta pequeña tiendita de ultramarinos. Esto no lo diseñó ella, no es algo que se le ocurrió a ella, sino que es algo que se le ocurrió a su madre, a mi bisabuela Gloria Yáñez, que para mí es la primera persona que empezó a hacer data driven marketing desde un pueblo de castellano, ¿no? En los años 50. Así que chúpate esa, Seth Godin, mi abuela, mi bisabuela ya lo inventó hace mucho tiempo. Y desde entonces me gusta pensar en ella, me gusta recordarle a mi bisabuela Gloria como si fuera una auténtica gángster del marketing online, ¿no? Alguien que se había pasado el juego del marketing ya desde esa pequeña ciudad. Y por eso siempre tengo por aquí, acordándome un poco de ella, siempre tengo estas gafas de alguna manera que me permiten sentirme como ella, ¿no? Como un auténtico gángster del marketing cada vez que estoy trabajando y que son las que me pongo para celebrar cuando hacemos alguna acción divertida. Cosas de las que quiero hablar hoy relacionadas un poco con este comportamiento, ¿no? de utilizar los datos como una palanca de marketing, como algo que nos haga entender mejor lo que estamos haciendo en marketing y sobre todo aprovecharlo muchísimo mejor. Quiero hablaros de un ejemplo de hace bastante reciente del Mundial de Qatar. Puede ser que recordéis la noticia, la selección de Dinamarca utilizó como camiseta para su selección de fútbol una en la que el logotipo de la marca de Hummel y el propio escudo de la federación apenas se veía. Y en la foto podréis ver cómo en el pecho aparece de una forma muy poco visible el escudo y el logotipo de la marca, ¿no? Y de alguna manera lo que querían hacer era utilizar esto como una forma de protesta muy visual sobre los derechos humanos en la construcción de los estadios de fútbol en Qatar. Hubo muchos muertos, ¿no? Parece una acción, no sé si de responsabilidad social corporativa o algo así, un poco de denuncia, por decirlo de alguna manera, que parece muy interesante, pero yo estoy seguro de que esto no se hizo de una manera, digamos, no medida, ¿no? O no teniendo en cuenta cierta información para saber cuál es el impacto real que tiene una acción de este tipo. Algo así, por ejemplo, podemos pensar que en su momento la persona que diseñó la campaña, pues quizás se fue al creador de audiencias de Meta, por ejemplo, que es una de las redes sociales entre Facebook e Instagram, que más perfiles de usuarios tiene identificados, sobre todo con mayor profundidad en el dato. Y probablemente pues hizo una búsqueda entre aquellos usuarios y usuarias de Meta que tuvieran como interés el fútbol y, por ejemplo, los derechos humanos, mezclaron ambas audiencias y extrajeron el dato de que, pues, que había en torno a entre 2,5 millones y 3 millones de personas interesadas en estos dos ámbitos, ¿no? Y para ellos ya empieza a ser datos, volumen de personas que pueden ser interesantes para alguna campaña de este tipo. Hace apenas un par de años trabajamos en mi empresa con un proyecto en el que se lanzaba un nuevo negocio de comida precocinada. Y una de las cosas más importantes para nosotros era estimar de alguna manera cuáles eran las comunidades autónomas en España que tenían mayor inversión en la compra en los gastos de consumo, sobre todo alimenticio, en los hogares. Y descubrimos que la franja superior, la mitad superior de España, pues tenía normalmente gastos superiores al resto de España, con el caso, un poco como veis ahí, de la captura de Murcia. ¿De dónde sacábamos esta información para saberlo? Bueno, pues porque muchas veces el problema es que yo quiero conducir mi negocio pensando, mi marketing pensando en datos, pero ¿de dónde saco la información? Pues en este caso, esta información está sacada del Instituto Nacional de Estadística, que tenemos la suerte en España de contar con un instituto de este tipo. No lo hay en todos los países, aunque es verdad que lo hay en muchos países latinos también.
en el que se van realizando periódicamente investigaciones sobre mercados, sobre españoles y españolas, sobre habitantes, con intereses, con costumbres que son muy, muy útiles para el mundo del marketing. Y en este caso nos sirvió para identificar dónde podíamos hacer campañas un poco más potentes a nivel de inversión publicitaria, porque el retorno iba a ser mayor, ¿no? Al ser mayor el consumo, nosotros podríamos sacar más rendimiento de los anuncios que colocábamos en esas zonas. Del mismo modo, también lo cruzamos con otro dato que también proviene del Instituto Nacional de Estadística, que era saber cuánto tiempo invertían los españoles y las españolas en preparar las comidas y cenas a lo largo de la semana, ¿no? Cuántas entre semana, cuántas cenas el fin de semana. Y de esta manera, si estábamos colocando campañas de publicidad que pueden salir en televisión, pero por supuesto también pueden salir en redes sociales, cuáles serán los mejores días de la semana y las mejores horas a las que conectar, a las que colocar nuestra publicidad, teniendo en cuenta que se iba a poder pedir pues no sé, comida a domicilio, o que el usuario iba a tener menos tiempo de preparar la cena, y ahí va a ser más fácil que tirara de algún producto de los nuestros, ¿no? De comida precocinada. Como veis, los datos nos iban ayudando un poco a ir definiendo algunos datos importantes en las campañas. También, otro caso que tuvimos con un cliente era en el que estábamos pensando cuándo lanzar una academia, un curso, una academia que vendía cursos online de pilates y de yoga, ¿no? Y quisimos, sobre todo, ver un poco cómo es la evolución a lo largo del año, cuáles son los momentos más interesantes a lo largo de un año en el que la gente, los usuarios, se fijan en este tipo de productos. Y para ello utilizamos una herramienta que se llama Google Trends, que lo que hace es darnos una referencia de las tendencias de búsqueda que existen en el buscador de Google. Es decir, no tanto el volumen o la frecuencia con la que la gente busca un concepto, en este caso una cadena de texto como clases de pilates o clases de yoga, sino sobre todo la tendencia, la evolución que tiene a lo largo del tiempo, para saber cuáles son búsquedas que están creciendo y búsquedas que están decreciendo. No tiene mucho sentido lanzar un negocio o concentrar un negocio en torno a una búsqueda que tiene una tendencia que está en decrecimiento, ¿no? Que está cayendo, porque probablemente quiere decir que dentro de un tiempo pues, todavía sea menor y estemos cada vez teniendo menos posibilidades de ganar dinero. Y nosotros aquí detectábamos un pico que vimos justo a finalizar agosto, más o menos en la época de septiembre, que quisimos contrastar con la evolución en los últimos años. Aquí estábamos viendo en esta gráfica la evolución en el último año, y lo que hicimos fue contrastarla con la evolución en los últimos 5 años. Fijaros cómo ahí tenemos pues, un pico brutal, tanto para las búsquedas de clases de pilates como clases de yoga, que esto, pues, incluso sin ver la barra del tiempo, yo creo que podemos predecir todos de qué época, a qué época hace referencia. Por supuesto, fue durante la pandemia, ¿no? En el que nos interesaron tres cosas fundamentalmente, que eran hacer gimnasia en casa, hacer bizcochos en casa, ¿no? Y la tercera, pues no sé, trabajar desde casa, o no sé cuál sería exactamente, pero los bizcochos y bueno, sí, aprender a utilizar Meet y Zoom y todo este tipo de herramientas, ¿no? Para poder seguir trabajando. Pero al margen de ese pico, que es algo que esperemos que no tengamos que volver a ver, sí que veíamos que había un comportamiento que se repetía todos los septiembres. Siempre, todos los septiembre, todos los años veíamos un pico. Eso nos está diciendo que el momento de lanzar cualquier formación de este tipo, desde luego, es ese periodo de septiembre, ¿no? De inicio de curso, en el que tantas de estas cosas es un momento siempre en el que vemos que pues se lanzan muchas colecciones, cursos y cosas así, tanto en septiembre como en enero, por cierto. Repite sistemáticamente. Pero siempre, y en este caso concreto también, utilizando el dato como una herramienta para la toma de decisiones. Y no tanto, aunque ahora hablaremos de esto, la intuición o un poco la experiencia pasada que tenemos en otros sectores, ¿no? Un par de últimos ejemplos, antes de pasar ya al grano, el hecho de utilizar el dato también como forma de análisis en negocios online, en e-commerce, ¿no? Por ejemplo. En este caso lo que tenemos es un listado de productos de un e-commerce en el que en la tabla podemos ver, además de los valores absolutos, como pueden ser la cantidad de veces que un producto se ha añadido al carrito o la cantidad de compras que se han producido de ese producto, dos valores de tipo relativo, ¿no? No son valores absolutos, sino valores de tipo relativo, en el que hacemos una tasa, un porcentaje, entre la relación entre las veces que un producto se añade al carrito y un producto se ve, y la cantidad de veces que un producto se compra frente a la cantidad de veces que se ha visto. Esto, luego profundizaremos un poquito más en esto, pero esto es muy interesante porque fijaros cómo con un valor relativo, con esta tasa, lo que puedo es identificar cuál es el interés que las personas tienen en un producto determinado y cuánto les ha convencido la ficha de producto en la que se lo hemos presentado. Si nos encontramos con
que hay productos que se ven mucho, pero que se añaden poco al carrito, o que se ven mucho y se compran poco, eso quiere decir que hay mucho interés por ese producto, pero sin embargo la forma en la que lo presentamos, probablemente el precio o quizás las variaciones o los extras que tiene el producto, pues ya no convencen a la usuaria que ha entrado a verlo, ¿no? Entonces, esto nos está revelando que tenemos un producto deseado, pero que no cumple las condiciones para que, de alguna manera, no sabemos cuáles en esta vista tan superficial, para que la gente se convenza de comprarlo. Voy a pasar ahora a ver algunas disciplinas de marketing que yo creo que nos pueden servir un poco como ejemplos de cómo utilizar el dato, y lo planteo de esta manera porque pienso que probablemente entre las personas que estáis aquí habrá gente que habrá estado haciendo algunas de estas o habrá practicado con mayor o menor profundidad alguna de estas disciplinas de marketing en sus proyectos, ¿no? Y estoy seguro de que en algún momento os podréis sentir identificadas con lo que estábamos hablando, y sobre todo con la idea de generar dos cosas. Una, ideas que pueden ser más o menos concretas sobre acciones a llevar adelante, y sobre todo la que yo espero es la que cale de alguna manera esa cultura de utilizar el dato como principal fuente de toma de decisiones en vuestros negocios. Y no tanto, como decía antes, basarnos en intuiciones o en experiencias pasadas o en copiar lo que han hecho otras personas, porque generalmente no tienen nada que ver ni vuestra situación, ni vuestro producto, ni vuestro servicio con el que está ofreciendo otras personas, porque cambia desde la forma de comunicar, el público que termina empatizando más con vuestro mensaje, probablemente vuestra orientación geográfica, vuestra situación. Hay demasiados parámetros que influyen en los resultados del marketing como para que podamos pensar que lo que ha hecho otra persona a nosotros nos va a funcionar. No suele cumplirse ese patrón normalmente. Yendo un poco a la parte del SEO, ya sabéis que el SEO es la disciplina que se ocupa de tratar de optimizar la posición en buscadores de los resultados que enlazan con nuestro sitio web. Esto que estáis viendo aquí es un informe de Google Search Console, que es la principal herramienta que existe para trabajar el posicionamiento de los resultados de búsqueda que apuntan a mi sitio. Y fijaros que aquí vamos a encontrarnos primero, esta gráfica que estáis viendo de colores es una evolución en la que vamos midiendo la cantidad de impresiones de resultados que apuntan a mi sitio, la cantidad de clics que han recibido esos resultados, el CTR, que es una tasa que indica la relación precisamente entre impresiones y clics, y la posición media del ranking, ¿no? Algo que nos importa tanto a todos, ¿no? Aparecer más o menos posicionado. Pensar que en la posición media se están teniendo en cuenta todas las posiciones de todos los resultados, no solamente las de los más importantes. Y esto está bien porque nos permite ver la evolución de estos valores a lo largo del tiempo en dos dimensiones. También tenemos en dos dimensiones las consultas exactas, que las consultas son las búsquedas que han hecho los usuarios que han terminado generando impresiones de resultados a nuestro sitio o clics, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. En este caso, pues Figma, que es una herramienta de software, pues tengo un negocio que está vinculado con cursos y tutoriales para esta herramienta, pues para nosotros es una cadena de búsqueda muy importante y ahí está reflejado un poco la frecuencia con la que aparecen resultados que apuntan a nuestro sitio, pero siempre estamos viendo los valores aquí, como os decía, de una forma en dos dimensiones, ¿no? Relacionando un nombre con un volumen de una métrica que indica una cantidad de búsquedas, ¿no? En ese caso. Pero utilizando diferentes herramientas de visualización, que es simplemente coger los datos y pintarlos de una manera un poco más adecuada, que nos ayude un poco más a tomar decisiones, vamos a ver que tenemos una posibilidad de análisis de datos muchísimo más avanzada de la que tenemos en una tabla normal, que es la que nos ofrece una herramienta como Google Search Console. Y en este caso, estáis viendo un gráfico de puntos de dispersión en el que nos encontramos todos los valores, todas las consultas, las queries se dice técnicamente, pero todas las consultas que se han hecho en buscadores de cadenas de texto cuyos resultados apunten a mi sitio web. Cada punto que estáis viendo en este gráfico representa una cadena de texto concreta y el tamaño, el radio o el diámetro de cada uno de los puntos indica el volumen, ¿no? Las burbujas mayores indican que son cadenas que se buscan con mucha frecuencia. Y luego tenemos dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal, ¿no? En uno de ellos lo que estamos viendo es digamos, el ranking que está teniendo en los listados de búsquedas esos resultados, ¿no? En qué posición se están colocando. Y por otra parte, en el otro eje lo que tenemos es la tasa esta que os indicaba antes, el CTR, que indica la relación que existe entre la cantidad de veces que se ve un resultado y la cantidad de clics que recibe, ¿no? Es decir, de alguna manera, lo que el usuario percibe como que este resultado me gusta y por eso hago clic en él, ¿no? O este resultado no tiene que ver
con lo que estoy buscando y no hago clic en él. Sería algo así como la calidad del resultado, pero desde la vista del buscador, no desde nuestro sitio web. Y fijaros que hay dos líneas, una horizontal y otra vertical, que indican los valores medios, es decir, de todos los resultados que tengo en mi sitio o de todas las consultas que apuntan a mi sitio, los valores medios entre todas. Y esto nos da 4 cuadrantes. Fijaros, no quiero tampoco ponerme muy técnico, pero os explico que en estos 4 cuadrantes me voy a encontrar con 4 situaciones muy concretas. Y fijaros qué interesante es esto. En el cuadrante de arriba a la derecha, el más interesante para mí, es donde nos encontramos, bueno, el más interesante no, el más optimista para mí, es donde nos encontramos aquellos resultados, o aquellas consultas, perdón, que tienen un buen ranking, es decir, que están posicionadas, pues, por ejemplo, en la primera página del buscador, y además tienen un buen CTR. Eso quiere decir que son resultados que están bien posicionados y además son resultados que obtienen una buena tasa de clics. Mucha gente hace clic en él porque le parece interesante el resultado que presenta el buscador. Bueno, ahí lo que tengo son buenos resultados en los que no necesito trabajar porque ya están rentando mucho. Están funcionando bien, tienen buen ranking y buena cantidad de clics. Luego nos encontramos en la cuadrante izquierdo superior resultados con un buen ranking, o consultas, perdón, con un buen ranking y con un CTR bajo. Es decir, con una tasa de clics muy baja. ¿Qué está pasando aquí? Fijaros, nos estamos encontrando con resultados de mi sitio o con consultas que llevan a resultados de mi sitio que, estando bien posicionadas, consiguen pocos clics. ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, cuando hacéis una búsqueda en un buscador, vosotros sabéis que siempre aparece en el resultado un título y una pequeña descripción. Pues probablemente esa descripción y ese título no son lo suficientemente atractivos como para que un usuario que lo ve en una buena posición en su listado de resultados se vea invitado o se vea incitado a hacer clic. ¿Esto qué representa? Pues representa todo un conjunto. Fijaros, todas las que aparecen a la izquierda de esa línea vertical roja, todo un conjunto de resultados en los que puedo trabajar en la mejora de ese resumen que aparece en el listado de búsqueda, porque voy a conseguir una gran cantidad de clics porque ya está bien posicionado. Es decir, me está dando datos de un montón de opciones de mejora que tengo en mi sitio. No me voy a concentrar en los que ya están bien posicionados, sino en todos aquellos que, estando bien posicionados, tienen una baja tasa de clic. Esto mismo lo podéis extrapolar a cualquiera de los cuadrantes inferiores, ¿no? Sobre todo el del cuadrante inferior izquierdo, que es bajo ranking, bajo CTR. Eso que son resultados muy mal posicionados y que además reciben muy poca tasa de clics. De esos casi prácticamente podemos olvidarnos, ¿no? Porque es donde vamos a tener más trabajo que hacer y menos impacto. Y luego tenemos aquellos que tienen un ranking muy bajo, pero tienen un CTR muy alto. Es decir, están mal posicionados, probablemente por aspectos técnicos relativos con el contenido de nuestro sitio web, pero sin embargo, cada vez que la gente los ve, hace clic en ellos. Si conseguimos trabajar en la mejora del posicionamiento de ese resultado, manteniendo esa cantidad, esa tasa de clics que logramos, vamos a conseguir un montón de tráfico. Al final, fijaros que con esta simple visualización, simplemente colocando el ratón, como veis ahí un poco en la demo, en cada uno de esos puntos, voy a saber para qué palabra clave debo optimizar el resultado de mi sitio web y con la menor cantidad de esfuerzo conseguir el mayor impacto. Esto es un poco lo que estoy buscando con esta forma de visualización. Y esto no lo podría haber hecho directamente de los informes de Google Search Console, simplemente porque son bidimensionales, ¿no? No puedo relacionar 3 parámetros de un mismo vistazo. Esto como ejemplo, esto es lo más técnico que vamos a ver hoy, pero me parece que es muy interesante, sobre todo para toda la parte del SEO. Este diagrama no aparece en Search Console, estoy leyéndole a Laura en el chat. Esto es un diagrama que se puede conseguir desde Locker o lo que antes se llamaba Google Data Studio. Como veis en la pantalla, abajo hay un botón que pone Demo, un enlace. Cuando comparta la presentación, hacéis clic ahí y eso os va a llevar a Locker, a Data Studio, donde vais a poder sincronizarlo con Google Search Console y os va a pintar esto para vuestro sitio web, automatizado, de forma totalmente automatizada, no vais a tener que hacer nada. Así que estupendo, ya veis. Por eso lo comparto, porque es un poquito farragoso de explicar, pero es verdad que luego es muy fácil de aplicar y muy fácil de leer. Vamos a ver algo parecido, mucho más simple. Ya os he dicho que me comprometía a que todo fuera un poco más simple. Quería pasar comernos el sapo al principio. A lo relativo, un planteamiento similar, pero al tema de las campañas de publicidad, ¿vale? Quiero contaros también aquí otro no sé si uso práctico, pero una experiencia personal. Todo lo que os voy a contar hoy son cosas que he vivido en primera persona. Y en este caso, cuando yo escribí mi libro, tengo un libro publicado con Anaya, cuando yo lo escribí,
lo que quise hacer era, primero, generar, a la vez que lo iba escribiendo, estuve contando un poco cómo era la experiencia de escribirlo, y quise generar una lista de suscriptores que fueran un poco informándose de cómo iba siendo la aventura de escribir un libro y que cuando lo lanzara tuviera ya un grupo de potenciales compradores dispuestos a que en cuanto lo anunciara se lo compren, ¿no? Entonces lo que hice fue crear esto se llama una squeezy page, hay gente que le llama landing page, pero una squeezy page es una landing, una página de aterrizaje que está absolutamente enfocada en la captura de correos electrónicos, ¿vale? Y en este caso era simplemente eso, como podéis ver ahí, pues quería el nombre y la dirección de correo de esa persona y le suscribía una lista donde le iba contando la evolución del libro y sobre todo luego le daba acceso a una web donde había contenido complementario al libro. Entonces, para conseguir suscriptores y potenciales compradores de mi libro, lo que hice fue crear unas pequeñas campañas de muy bajo presupuesto para captar para captar suscriptores en redes sociales, ¿no? Y lo que hice fue estudiar un poco los resultados que había obtenido, analizar un poco las métricas. Y fijaros que en esta tabla lo que tenemos son las 3 redes sociales en las que trabajé principalmente, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde lancé campañas de publicidad y capté una serie de usuarios en cada una. Esos usuarios se convirtieron, algunos de ellos, obviamente había gente que llegaba a la página y no se suscribía porque no le interesaba, pero algunos de ellos se convirtieron en suscriptores y lo que hice fue calcular una tasa de conversión. Una tasa de conversión es la capacidad que ha tenido mi página web de convertir a ese conjunto de visitantes en suscriptores, ¿vale? Me está dando de alguna forma la potencia que tiene mi página a nivel de conversión en relación a esos usuarios. Fijaros que esos usuarios que llegaban tenían diferente tasa de conversión en función del origen de la misma. Es decir, no tiene el mismo resultado los usuarios que llegaban desde LinkedIn que los que llegaban desde Twitter o de Instagram. Tenían diferente potencia de conversión mi página para cualquiera de ellos. Lógicamente, al final el tipo de usuarios no es el mismo en cada plataforma y el interés con el que llegan pues es difícil de igualarlo, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, cuando veía estos datos, el resultado que obtenía me decía, invierte más en la publicidad en LinkedIn porque tenemos una mayor tasa de conversión de tráfico que llega desde LinkedIn y, por tanto, le vamos a poder sacar mucho más partido, ¿no? Y, sin embargo, decidí profundizar un poquito más. Fijaros cómo nos va a ayudar el dato a dar un paso más en este análisis, ¿no? Lo que hice fue estudiar qué inversión había hecho de publicidad en cada una de esas plataformas, qué beneficio hipotético obtenía con ellas, hice una estimación de la cantidad de libros que iba a poder vender por cada suscriptor que conseguía. Necesitaba, obviamente, varios suscriptores para conseguir una venta. Y luego lo que hice fue calcular el retorno de la inversión, que es una métrica muy, muy común a la hora de realizar estimaciones de inversiones publicitarias, ¿no? Y esto lo que me devolvía era un valor que era muy distinto del que tenía antes, que era el que tenía un mayor retorno de la inversión por la publicidad que invertía en Twitter frente al resto de las otras redes sociales. ¿Por qué? Porque los usuarios que habían sido captados a través de Twitter habían necesitado una inversión publicitaria mucho más pequeña y, por tanto, el coste por cada suscriptor era más bajo. Tenían menos suscriptores, pero el coste era más bajo. ¿Qué podía hacer? Bueno, lo único que necesitaba hacer era hacer inversiones mayores en Twitter y con ese coste tan bajo conseguía tener más usuarios que en LinkedIn. Este análisis un poquito más profundo me hace optimizar de alguna manera mi inversión publicitaria en anuncios. Mucho más allá de la capacidad que tiene cada campaña de anuncios de generar suscriptores en un momento dado, hay que evaluar también ese otro factor, darle tridimensionalidad a nuestro análisis con el coste de las campañas. Por tanto, en este caso, la conclusión era evidente, tenía que destinar recursos a Twitter porque era la red más rentable para mí, ¿no? Esto mismo lo podemos ver mediante Google Analytics 4, que ya sabéis que, no exactamente esto mismo, pero algo muy parecido, que ya sabéis que Google Analytics 4 es la herramienta analítica un poco estándar prácticamente hoy en día. Existen muchas otras. La verdad es que este es un mundo en el que hay muchas más herramientas de las que parece a priori, pero Google Analytics es la más utilizada, probablemente porque es gratis. Una versión de ella es gratis, aunque hay una versión de pago que tiene el cómodo precio de aproximadamente 100.000 euros al año, bastante asequible para el mundo pyme y micropyme, como podéis ver. Y tiene herramientas que nos permiten analizar, por supuesto, el rendimiento de las campañas publicitarias. Aquí estáis viendo algunas campañas de ejemplo en las que podemos ver qué habilidad han tenido, qué capacidad han tenido a la hora de captar usuarios y, sobre todo, a la hora de generar ventas. Pero es que, además, estas herramientas hoy en día tienen algo que es muy útil para nosotros, que es la creación de audiencias inteligentes. Las audiencias inteligentes son audiencias que tienen mayor probabilidad de compra y que se generan en base a Machine Learning y a inteligencia artificial, ¿no? Algo que está tan de moda ahora. Digamos que lo que analizan es el comportamiento de los usuarios, estiman
la probabilidad de que ese usuario se convierta en un comprador o una compradora en la próxima ventana de tiempo que estamos analizando, por ejemplo, los próximos 7 días, y genera una audiencia con todas esas personas, la subimos esa audiencia a las redes sociales o a las herramientas de búsqueda, por ejemplo, a Google Ads, y lo que hace es impactar con anuncios en esas personas en concreto, esas personas que tienen mayor potencial de compra. ¿Cómo lo hacen las herramientas? No lo sabemos. No sabemos cómo estiman esa probabilidad de compra, porque digamos que es una caja oscura para nosotros desde fuera, pero la verdad es que funcionan bastante bien, ¿eh? Son bastante buenas prediciendo las posibilidades de compra que tiene un usuario o una usuaria que ha sido agrupado en una de estas audiencias. Estos análisis de campaña nos lo podemos llevar también, por supuesto, al email marketing. Y yo creo que si hay un tipo de estrategia de marketing, de captación de usuarios estos días que nos está impactando a todas de una manera muy intensa, es el email marketing, porque en plena campaña de Black Friday, pues imaginaros, ¿no? Estaréis recibiendo un mogollón de emails con promociones de email marketing. Las herramientas de email marketing, es probable que algunas de las personas que estáis en la sesión de hoy estéis utilizando alguna herramienta, pues no sé si tenéis algún newsletter para suscripción para vuestros compradores o para vuestras usuarias, igual tenéis algún tipo de publicación periódica que lanzáis por newsletter, pues probablemente utilicéis algunas personas MailerLite, que es una herramienta muy conocida, o MailChimp, que son herramientas también de un poco de este tipo. Todas ellas tienen la posibilidad de activar estadísticas analíticas relativas al rendimiento de las campañas. Y en el caso de MailerLite, que es con el que voy a conducir un poco el ejemplo, tiene varias muy interesantes. Lo primero que tenemos que hacer siempre es activarlo, ¿no? En este caso, como dice ahí, traquear o hacer seguimiento de las aperturas de los correos y luego añadir parámetros UTM, que son parámetros que se añaden a los enlaces de estos emails que apuntan a nuestro sitio habitualmente para que nosotros podamos hacer una cierta trazabilidad de cuál ha sido el origen de ese usuario o esa usuaria que termina en nuestro sitio web. Entonces, cuando activamos este tipo de analíticas en las herramientas de email marketing, en el caso de MailerLite, podemos ver cosas como, por ejemplo, saber cada uno de los envíos que hemos hecho periódicamente, cuál ha sido la tasa de apertura que ha tenido, es decir, cuántas, en este caso estamos viendo cuántas campañas de email marketing he enviado, cuántos emails han ido en total, han salido en total, cuántos de ellos han sido abiertos, cuántos de ellos han recibido un clic, cuántas de suscripciones, ¿no? Usuarios que se han dado de baja hemos recibido. Y además podemos empezar a ver datos algo más profundos como el seguimiento de la actividad en los enlaces que incluían los correos, ¿no? Empezar a saber, bien, yo que sé, 500 personas lo han abierto y lo han empezado a leer y de esas 500, pues 230 han hecho clic en alguno de los enlaces que había en mi correo, que es lo que busco, ¿no? Porque no busco que se queden y se lean el correo y ya está, sino que busco que lean el correo y que desde el correo terminen en mi producto digital, en mi sitio web o donde sea, ¿no? Y allí ya tendré que cumplir el objetivo para el que creé el newsletter, ¿no? Que probablemente sea, pues en el caso de un negocio, que haya una contratación de un servicio o una compra habitualmente, una solicitud de presupuesto, cualquier cosa de estas. Entonces, aquí puedo ver, digamos que la cantidad de clics que han sido capaces de atraer las llamadas a la acción que he tenido en mi campaña de email. Pero además puedo profundizar todavía un poco más. Fijaros, esto es una captura de un correo en el que, y ahora lo amplío para que se vea un poquito mejor, en una zona había un botón y en otra zona había otro botón similar, ¿no? Eran botones gemelos. Fijaros, son esos botones azules que aparecen ahí, pero la barra que aparece por encima en blanco, con el fondo blanco y la barra verde, lo que me está indicando es la tasa de clic que ha recibido ese botón frente al total del correo. Me está diciendo que en uno de ellos he tenido un 32% de clics, y un 33% aproximadamente, y en el otro un 67% de clics. Es decir, el 30% de los clics que ha recibido el correo electrónico en global han ido a un botón y el 67% han ido a otro botón. De esa manera puedo saber entre ellos cuál es el que mejor ha funcionado y aprender para que en el próximo correo electrónico localice los botones o bien con las llamadas a la acción, con los textos más atractivos, o bien en la posición, digamos, a nivel de altura del correo, que tenga mayor capacidad de atracción para los usuarios, ¿no? También podemos hacer mediciones súper precisas y saber para cada correo que hemos enviado cuál ha sido el resultado. Y fijaos que digo cada correo, no cada campaña, sino saber que tal usuario al que le envié el correo terminó en mi sitio web comprando determinado producto. Y llegar a una trazabilidad de la acción súper potente, ¿no? Cuánto dinero se ha gastado cada persona, desde qué correo llegó, qué capacidad tuvo ese correo precisamente de convertir usuarios. Y si nos vamos a Google Analytics de nuevo,
volvemos a nuestra herramienta de analítica, podemos crear de una forma muy sencilla, porque estos reportes son de la familia de informes predefinidos. Fijaros que puedo saber de todas las campañas de email marketing, es decir, todos los envíos masivos de email marketing que realicé, cuál fue la capacidad de captación de usuarios y de sesiones. Las sesiones no son más que visitas que recibe nuestro sitio, sesiones de navegación. Un usuario puede generar varias sesiones accediendo a mi sitio en varios días consecutivos. Y fijaros como en este caso, pues la campaña, por ejemplo, de pre-Black Friday que aparece ahí, en la primera de todas ellas, para Italia, generó 3.551 usuarios que a su vez generaron 5.472 sesiones de navegación, ¿no? Entonces veo la capacidad de creación de usuarios o de captación de usuarios que tiene mi campaña, pero es que además puedo llegar a ver incluso el total de ingresos que fue capaz de generar cada uno de esos envíos. Y ahí puedo ver que dentro del periodo de análisis que estoy mirando tengo 57.000 euros generados desde campañas de email marketing, pero puedo ver que esta primera que os destacaba, la de Pre-Black Friday Offer 2023 SSIT, generó 2.673,48 euros. Pensad en el coste que tiene para vosotros esa herramienta, más el tiempo que implica trabajar con ella y hacer el envío, y ahora podéis extraer datos y decir, ¿me merece la pena ese esfuerzo publicitario para obtener 2.673 euros multiplicado por los meses en los que lo haya puesto en marcha? Pues podéis empezar a tomar decisiones de si merece la pena seguir trabajando en el crecimiento de vuestra lista de correo y en el tiempo que invertís en ella y directamente decidir si dejáis de hacerlo o queréis perfeccionarlo porque podéis sacarle un poco más partido. Veo que Miriam pregunta de cómo se llama la herramienta de email marketing que utilizas. Esta se llama MailerLite, ¿vale? MailerLite. Lo escribes en el chat, por favor. Sí, por supuesto que sí. Existen muchísimas, ¿eh? Existen muchísimas herramientas como esta. Yo no recomiendo ninguna en concreta. Yo utilizo, y me preguntéis por la que utilizo yo utilizo para mis clientes MailerLite, sobre todo porque tiene además algunas funciones avanzadas de automatización. Es decir, puedo meter a usuarios en un grupo de suscriptores en el que se envíe automáticamente un correo de bienvenida. Si ese correo de bienvenida tiene un botón, pasa y hacen clic, pasa no sé qué. Si no hacen clic, pasa otra cosa y puedo ir creando, digamos, diferentes rutas para los usuarios que interactúan con los correos, ¿no? Y eso es muy interesante. Y luego esta parte de analítica. Sí, como HubSpot, eso es exactamente igual, pero esto es una herramienta específica. ¿no? O sea, hay algunas, claro. Vale. Hacemos una específica sobre email marketing, otro webinar. Claro que sí, es muy interesante, ¿eh? El mundo del email marketing está genial, la verdad es que mola mucho. En el caso de HubSpot tiene muchas otras funcionalidades. MailerLite está únicamente especializado en el tema de email marketing, ¿no? Y luego, evidentemente, esto tiene que ver con el coste que tiene cada herramienta, por supuesto. Vamos a ver cómo pueden aportar los datos a la parte de diseño, ¿no? Porque fijaros que yo creo que es algo bastante obvio la parte esta que estamos hablando de campañas, porque al final las campañas no son más que números de usuarios que estamos intentando impactar y enviar y vamos moviéndolos, ¿no? Pero en la parte más creativa, en la parte más visual, a veces cuesta un poco pensar en el dato como en una herramienta que nos esté ayudando, ¿no? Fijaros que hay una forma muy visual, para mí yo creo que la forma más visual que podemos encontrarnos de representación de datos, de representación de información, probablemente sean los mapas de calor, porque es algo que tenemos como muy generalizado, ¿no? Yo creo que en España y seguro que en otros muchos países, cada vez que llega el verano, pues nos encontramos con los mapas de calor de temperaturas, ¿no? Y aquí cualquiera que vea esto, pues sabe interpretar que las zonas donde aparecen las temperaturas esas ahí en rosa, pues eso quiere decir que infierno absoluto, ¿no? Cuanto más intenso es el color, sé que mayor va a ser la temperatura y mayor va a ser el calor. Pues nada, no tengo que ver más que el color que aparece ahí en esas zonas que están a 42 grados, ¿no? Prevista de 42 grados. Entonces, fijaros cómo, incluso aunque no hubiera números, en este elemento visual puedo tener, o en esta forma de visualización, puedo tener una información de datos que me permita tomar decisiones y, oye, que mira, que me voy a ir de vacaciones a Asturias o a Cantabria porque veo que van a hacer casi 20 grados menos que en otras partes de España, ¿no? Y no necesito ver la temperatura concreta, necesito simplemente ver este mapa de temperaturas con estos mapas de color. Y esto mismo, de calor, no de color, perdón. Y esto mismo podemos aplicarlo a un sitio web. Para eso tenemos lo que se llaman los mapas de calor o heatmaps de clics. En este caso, fijaros que esto es una web de una empresa que se dedica a la venta o a intercambiar información para profesores de español como lengua extranjera. En el momento que se planteó rehacer su sitio web, le hicimos un proyecto de revisión de cómo era la interacción de los usuarios en su sitio mediante mapas de calor. Como veis, esas manchas que aparecen de colores indican clics que han hecho los usuarios en la página.
Y esto nos ayudaba a ver dónde estaban fijando la atención las personas que visitaban el sitio y en qué partes estaban haciendo clic. Y de esa manera nosotros podíamos decir, oye, mira, esto es un elemento que importa mucho a los usuarios o es un elemento que es muy importante pero nadie lo ve porque nadie llega hasta esa parte de la página y no hace clic. Entonces, quizás deberíamos cambiar el diseño del sitio y llevarlo a una zona más importante o más relevante para que el usuario lo utilice de una manera muchísimo más cómoda, ¿no? Y en esto nos ayudan los mapas de calor, en este caso mapas de calor de clic. Luego veremos otro ejemplo de otro tipo de mapa de calor. También podemos utilizar el dato dentro de nuestras acciones de diseño, por ejemplo, para decidir cómo tiene que ser en este caso tenemos una ficha de producto de una tienda online donde se está vendiendo una sudadera y tenemos dudas. Imaginad que la descripción que hemos utilizado para la sudadera, que aparece ahí con un texto de relleno, porque es simplemente una demo, imaginaros que queremos tener una descripción que sea un poquito más agresiva, una descripción que quizás sea más directa o que tenga una naturaleza un poquito distinta. Y para eso lo que hacemos es lo que se llama un test A/B, que es lanzar una versión alternativa de mi contenido y derivar a la mitad del tráfico a una de las versiones y a la otra mitad a otra de las versiones. Y luego comparar cuál de las dos versiones terminó comprando en mayor número de ocasiones el producto, ¿no? En este caso la sudadera. Existen herramientas, algunas son muy caras, otras son gratuitas, para analizar o para desarrollar este tipo de experimentos. Esta que os estoy enseñando en pantalla es una herramienta que se llama Nelio A/B Testing, que funciona en concreto para WordPress y tiene una cosa muy chula, que es que además de generar toda esa mecánica que permite tener dos versiones de un mismo contenido y desviar a la mitad del tráfico a una y a la otra mitad a la otra y mantener además cierta coherencia, es decir, que si el usuario vuelve al día siguiente, vuelva a ver la misma versión que vio la víspera. Además de esa parte mecánica, tiene también toda la parte estadística, que dice, vale, ya hemos utilizado, hemos estado el suficiente tiempo experimentando, hemos enseñado las variaciones a diferente número de usuarios o al suficiente número de usuarios como para estimar que podemos asegurar con un 95% de posibilidad o de eficiencia que la versión A o B es la que consigue mayor número de conversiones, mayor número de ventas, ¿no? Nos ayuda un poco en esa parte estadística de fiarnos del dato. Y esto lo hace directamente desde la propia herramienta, en la que, como veis ahí con esas gráficas, nos va enviando de alguna manera el rendimiento de cada una de las versiones y al final nos dice que la versión X es la ganadora. A nivel también de parte creativa, pero no tanto en la parte más visual, sino en la parte más de texto, ¿no? El copywriting, que ya sabéis que es un poco el arte de escribir textos publicitarios. Bueno, pues a veces nos pasa que en cartas de ventas muy, muy largas nos encontramos, esto lo habréis visto muchas veces, en landing pages donde se habla de un determinado producto o servicio, nos encontramos con una carta de ventas que es larguísima, ¿no? Empieza una pequeña presentación, descripción de cuál es tu punto de dolor, soluciones que se ofrecen, la prueba social con algunas... Muy buenas. ¿Perdón? Hola. Bueno, veo que alguien se nos ha colado por ahí por el micro. Perdón. No pasa nada. Pensaba que era buena pregunta. Nos encontramos con cartas de ventas larguísimas y bueno, pues esperamos que más o menos funcionen bien y luego lo que hacemos es, como decíamos antes, medir un poco los botones. Pero ¿cómo podemos saber si la gente se las está leyendo? Es decir, podemos hacer una estimación y ver en herramientas como Google Analytics 4 el tiempo que pasan los usuarios en mi carta de ventas, ¿no? en mi página de aterrizaje. Y decir, oye, pues aquí los usuarios han pegado 2 minutos y medio, pues hombre, han tenido tiempo para leerse toda la página, pero no sabemos en realidad hasta dónde han llegado. Ahí hay un montón de comportamientos que no podemos predecir, ¿no? Y nos encontramos con que para eso tenemos, de nuevo, los mapas de calor, pero en este caso, en lugar de ser mapas de calor de clics, son mapas de calor de scroll, que son geniales porque nos van informando de hasta qué altura ha llegado la persona que ha visitado el sitio a leer nuestro contenido. Las zonas rojas o amarillas son las zonas que mayor porcentaje de usuarios han estado consumiendo de mi página y las zonas azules, las más frías, son donde menos usuarios han llegado. Lo natural en cualquier análisis de este tipo es que la zona superior, la que carga cuando el usuario entra en la página, sea muy, muy viva, tenga colores muy llamativos y a medida que vamos bajando hacia abajo, vamos encontrándonos con colores más fríos que indican que más usuarios llegan allí. ¿Qué nos pasa a veces? Pues a mí a veces me han llegado proyectos en los que tenemos a landing pages con capacidad, con potencia de conversión muy baja, con productos aparentemente muy interesantes y con buen precio, con buenas cualidades. Pero ¿qué pasa? Que había personas que entraban en el sitio, se aburrían de leer el contenido y no llegaban hasta la parte inferior, que era donde estaba el botón con la llamada a la acción, el botón que nos llevaba directamente a convertir. Entonces, digamos que se enfriaba mucho el usuario y muchos de los usuarios se perdían.
De alguna manera, un mapa de calor de ese tipo nos permitió definir, vale, ¿hasta dónde está llegando aproximadamente el 60 o el 50% de los usuarios? Hasta esta altura. Bueno, pues por debajo de esta altura no debería estar el botón de la llamada a la acción, porque aunque sean usuarios más convencidos, hemos perdido demasiado porcentaje de usuarios. Hay que facilitárselo un poco. Subimos el botón y cambió radicalmente el porcentaje de conversión de la página. Volvemos a temas un poquito más duros, como es la parte de desarrollo. Es probable que vosotras en vuestros proyectos tengáis algún tipo... Perdón, te puse la pregunta en el chat, pero como tengo acceso al micro, te preguntaba si hay que instalar algo en especial para poder tener la herramienta de analítica en los emails. En los emails, los emails está directamente en la propia herramienta de email marketing, en este caso MailerLite. ¿Trae la lectura del mapa de calor sobre la lectura? No, este ejemplo del que estaba hablando es para landing pages, para páginas web, no para correos electrónicos. O sea que para correos que son tipo HTML, ¿no? Ahí podríamos verlo. Sí, si los estamos sirviendo desde un servidor web, sí. Pero yo recomiendo... No, yo recomiendo que la parte analítica de email marketing digamos, deleguéis directamente en las herramientas analíticas de la propia herramienta de email marketing, por ejemplo, MailerLite, como comentaba antes, o MailChimp, o incluso HubSpot. Estas plataformas suelen tener herramientas de análisis también de este tipo, pero en un correo electrónico no vamos a poder tener este mapa de calor de scroll porque digamos que funciona de manera local en el propio cliente de correo. Eso depende del cliente de correo. Los clientes de correo protegen mucho a los usuarios. Solamente podemos disponer de eso en herramientas web, digamos, en sitios web. ¿Vale? Os coloco una de las herramientas con la que trabajamos nosotros para hacer estos mapas de calor y mapas de clics en WordPress, en este caso, en el A/B Testing. Es probable que muchas de las personas que están en la sesión hoy trabaje con WordPress. Y luego hay otras muchas que ya son para... Crazy Egg, ¿no? También funciona muy bien. ¿Cómo? Crazy Egg. Sí, Crazy Egg, eso es. Crazy Egg tiene un poco la característica de que tiene muchas funcionalidades. Es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que hay muchas de estas herramientas que tienen muchas funcionalidades y al final el problema que tienes es que pagas un sobrecoste por funcionalidades que quizá no vayas a usar. A mí me suele gustar utilizar herramientas más concretas simplemente por un tema de gestión de recursos, de gestión de costes. Pero sí, claro, si coinciden 3 o 4 cosas que necesitamos, pues Crazy Egg, por ejemplo, es fenomenal porque luego tiene otras herramientas también como de grabación de sesiones de usuario, cosas así que son súper útiles, ¿no? Pero esto, por ejemplo, son 2 herramientas que podemos utilizar para esto que estamos comentando. Para mí, a nivel de mapas de calor ahora mismo, la principal herramienta que os recomiendo utilizar es Microsoft Clarity, que es una herramienta de Microsoft gratuita, sin ningún límite, que podéis instalar en vuestro sitio web y automáticamente empezar a hacer mapas de calor de todas las páginas de vuestro sitio e incluso grabaciones de sesiones de usuario que podéis utilizar para luego ver cómo han navegado los usuarios por vuestro sitio en tiempo real, incluso siguiendo el puntero de su ratón. Esto, por supuesto, hay que informarlo a nivel de política de protección de datos en vuestro sitio, ¿vale? Pero podéis llegar a ver las grabaciones de los usuarios que han visitado vuestro sitio y ver cómo ha sido su comportamiento a nivel de navegación, como si estuvierais detrás de esa persona viendo cómo está navegando por vuestro sitio web. Y Clarity, en concreto, es súper interesante y además es gratuita y es muy sencilla de manejar. Y tiene esta funcionalidad de mapas de calor, además, súper avanzada. A nivel de desarrollo, como os decía, es probable que en vuestros proyectos tengáis que hablar con personas que se dedican al mundo del desarrollo web, ¿no? A nivel de creación de sitios o incluso a nivel de creación de aplicaciones para dispositivos móviles. Bueno, pues en Google Analytics tenemos un montón de información que es muy útil para este tipo de profesionales que debéis evaluar vosotras primero. Por ejemplo, ¿cuáles son las plataformas que más utilizan nuestros clientes para navegar por nuestro sitio? Pues, por ejemplo, saber si tu sitio es más frecuentado desde dispositivos móviles o desde escritorio, porque esto va a marcar de alguna manera cuál va a ser la prioridad a nivel de desarrollo y de diseño del sitio web. No tiene sentido que nos centremos en la versión para móviles de mi web si tengo un 86% de navegación desde escritorio. Por supuesto, tendré que cuidar también la de móviles, pero digamos que el presupuesto o el enfoque a nivel de rentabilidad del esfuerzo tiene que estar enfocado siempre en la mayoría, ¿no? En la parte más rentable. Del mismo modo, pues podemos saber cuál es el uso. Si tengo una aplicación para dispositivos móviles, pues saber qué uso tiene la versión para iOS frente a la versión para Android. Y si voy de nuevo a destinar presupuesto en desarrollar alguna nueva funcionalidad, pues me centro obviamente en aquella que tiene mayor rendimiento, ¿no? Mayor cantidad de usuarios. O aquella que es capaz de generar mayor cantidad de ventas.
que estoy utilizando esa herramienta para vender productos, ¿no? Esto a nivel técnico, algo que interesará seguro a vuestros equipos de desarrollo, pues puede ser la versión que está utilizando de la aplicación, del sistema operativo, cómo es la distribución a nivel de mercado. Pues toda esta información es muy útil para que tomen decisiones desde el equipo de desarrollo, ¿no? Incluso, ¿cuáles son? Pues cosas como la resolución de pantalla a la que están navegando los usuarios, ¿no? Si están viendo vuestras web con tamaños de ventana muy grandes o tamaños de ventana muy pequeños. Esto pasa muchas veces, ¿no?, cuando trabajamos con contenidos, con negocios que tienen un contenido visual muy llamativo y, bueno, ¿y a qué tamaño deberíamos subir las imágenes? Para que se vea con precisión. Esto es muy típico cuando trabajas con, por ejemplo, con fotógrafos, ¿no? O fotógrafas. Tengo varias clientas que son fotógrafas profesionales. Oye, pues necesito que las fotografías sean muy grandes, con mucha resolución, para que se pueda captar perfectamente la calidad del producto. Luego te vas a ver los informes y te das cuenta que está lleno de usuarios que están navegando a resoluciones de 1280 píxeles por 720, ¿no? Que es prácticamente la resolución de un dispositivo móvil hoy en día en horizontal. Dices, mira, estamos subiendo imágenes gigantescas que hacen que nuestra web vaya muy lento para que luego la gente no sea capaz de percibir la calidad de las fotos, ¿no? Pues vamos a centrarnos en otro tipo de cosas en lugar de en ese tamaño de imagen tan exagerada solo para uno o dos usuarios, ¿no? Y en ese mismo sentido, tenemos la parte de rendimiento, ¿no? De performance del sitio web, que de nuevo es una parte un poco técnica, pero que es muy interesante, que es saber la capacidad de respuesta, de velocidad con la que está rindiendo nuestro producto digital, nuestra web o nuestra aplicación. Y hay herramientas como, por ejemplo, PageSpeed Insights de Google, que lo que hace es hacer, que son muy sencillas de utilizar, y lo que hacen es simplemente dándole la URL de nuestro sitio, nos hace un análisis y nos dice, mira, tu web tiene este valor de rendimiento sobre 100, esta apreciación de la nivel de accesibilidad de nuestro sitio, está cumpliendo con las prácticas recomendadas de Google o además está razonablemente optimizada para buscadores. Bueno, pues todo esto lo podemos hacer tanto de la versión para móvil como para la versión de ordenador de nuestro sitio web. Como os digo, una herramienta gratuita. Yo, si tenéis un sitio web, os recomiendo pasarlo por aquí. Y si tenéis valores inferiores al 85% en alguno de estos elementos, pues probablemente es un buen momento para dedicarle un rato a evaluar cómo mejorar ese resultado, porque esto está impactando, por una parte, en el posicionamiento en buscadores, ya que Google tiene muy en cuenta el rendimiento de vuestro sitio a la hora de rankearlo, y por otra, está afectando negativamente la experiencia del usuario. Aquí Google lo que hace es coger métricas de experiencia de usuario y extrapolarlas a los resultados de búsqueda para ofrecer el mejor resultado posible. Al final, el objetivo de Google siempre es que nosotros lo utilicemos, lo prefiramos como buscador, porque ahí están colocando su publicidad y para ellos es muy rentable, ¿no? Entonces, cuanto más busquemos en Google, mejor para ellos. ¿Cómo consiguen que busquemos mucho? Con buenos resultados. ¿Cómo consiguen buenos resultados? Con recomendar sitios web con experiencias de navegación satisfactorias. Y para ello tiene este tipo de métricas que nos mide de alguna manera la experiencia que tiene el usuario, ¿no? Podemos ver pues estos valores de forma un poquito bruta, por decirlo de alguna manera, pero luego nos va dando valores numéricos, como podéis ver en esta otra captura, que nos permiten analizarlo mejor, o podemos ya profundizar en herramientas mucho más avanzadas, esto es ya bastante técnico, como GTmetrix, que lo que hace es coger todo el periodo de carga que tiene mi sitio web hasta que está totalmente cargado y lo va dividiendo en todas las fases intermedias que hay, diciéndome qué elemento ha cargado en cada una de estas partes y puedo ir atribuyendo cualquier retraso a algún elemento. Por ejemplo, algo que nos encontramos muchas veces, una funcionalidad que tiene nuestro sitio web que nadie utiliza porque mi sistema de análisis, mi sistema de métricas me dice que un 0,3% de los usuarios la emplean y resulta que es la que más tarda en cargar de mi sitio. Bueno, pues igual me la puedo cargar y sacrificar ese poco uso para mejorar la experiencia de nuestro sitio, ¿vale? Sí, os pongo por aquí la herramienta. La primera es la de Google, PageSpeed Insights, que es la herramienta de análisis gratuito, y esta otra es GTmetrix, ¿vale? Son las dos muy, muy conocidas y vais a encontrar un montón de tutoriales. GTmetrix es más técnica, pero Google PageSpeed Insights es súper sencilla, simplemente metiendo la URL de vuestro sitio, de la página que queréis analizar. Puede ser la URL de la home, pero también podéis utilizar pues, la del contacto o la de donde describir los servicios, lo que queráis. No tiene por qué ser, no analizar el sitio, sino la página concreta que habéis colocado. Y tendréis esos resultados que veíamos hace un momento con 4 métricas generales que nos dan una pista de vamos bien o necesitaría revisar esto, ¿no? A veces te llevas sorpresas y te encuentras con páginas que tienen velocidades de carga lentísimas y eso está afectando mucho a la experiencia de las visitas. Como veis, podemos aplicar esta filosofía un poco de guiado de decisiones por datos prácticamente en cualquier
disciplina de marketing. Hemos visto un montón de ellas a nivel de negocio, diseño, desarrollo, posicionamiento en buscadores, copywriting, medios sociales, de todo. Es importante, y seguramente recordáis esta frase porque es probable que la hayáis visto en un montón de sitios, que es que lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, esta frase, esta cita, pertenece a William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, que fue un matemático y físico de finales del siglo XIX, que es el inventor de la escala de temperaturas Kelvin, por eso le llaman Lord Kelvin. Y está genial la frase, lo que no se mide no se puede mejorar, pero es que en realidad el problema que tiene esta cita es que está extraída de un párrafo de 3 frases, que a mí me gusta mucho, me parece que es muy interesante verlas de manera completa porque nos da una visión mucho más poderosa de lo que estábamos hablando hoy. La primera frase que él dijo era: lo que no se define no se puede medir. Después, lo que no se mide no se puede mejorar. Y finalmente, lo que no se mejora se degrada siempre. Fijaros en los 3 verbos que utilizamos, que son definir, medir y mejorar, ¿vale? Esto es fundamental. Lo que tenemos que hacer es, primero, pensar qué quiero medir para conseguir qué objetivo. A partir de ahora, a partir de ese momento, entonces empiezo a medir. Es una fase segunda. No tiene sentido empezar a medir antes de hacernos esas preguntas iniciales. Y finalmente, con los datos que hemos obtenido con esa medición, tomar decisiones de mejora y aplicarlas a nuestro sitio. Como veíamos antes. Oye, creo que si cambio la fotografía de este producto, probablemente sea capaz de venderlo mejor. Ahí estoy definiendo que puedo conseguir más ventas cambiando una fotografía de un producto en mi tienda online. ¿Qué hago? Creo un test A/B. Con test A/B recojo datos, es decir, mido y veo si la fotografía actual vende más que la fotografía alternativa. Y finalmente, con esos datos, veo que la alternativa vende más, pues aplico esas mejoras en mi sitio web. Y fijaros, si no mejoro, Lord Kelvin nos decía que se degrada siempre. Es decir, cuando no mejoras no te quedas igual. Lo que haces es que cada vez tienes un resultado peor. Y esto en el mundo digital es así. O sea, nos obliga a estar continuamente pedaleando. Es como una bicicleta. En el momento que paramos de pedalear, la bicicleta se para y nos tira al suelo. Entonces, no podemos parar de definir, de medir y de mejorar. Es un ciclo constante. Así que esto es un poco lo que quería contaros. Importante. Sin datos no hay paraíso, los datos son los que nos van a llevar al paraíso. Y, por cierto, me acabo de dar cuenta que la he liado en la última diapositiva porque he terminado metiendo ahí un icono con un cohetito. Lo siento mucho. Me parece que al principio no os he contado nada de mí, pero bueno, que sepáis simplemente que soy Pablo Moratinos, que podéis seguirme en todas las redes sociales con ese usuario. Trabajo como especialista de datos en Product Hackers, soy profe en 3 Media School y ese es el libro que tengo publicado a través de Anaya Multimedia, que por cierto podéis comprar en Amazon, en uno de los impulsores de esta sesión. Ahí lo tenéis si queréis echarle un vistazo, donde hablo de todo lo que he estado hablando hoy, pero aplicado con ejemplos prácticos, incluido contando en primera persona lo que os contaba de la landing pages en la que he captado suscriptores. Está escrito en el libro como lo hice. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que súper interesante. Vamos a abrir un segundito turno de preguntas para quienes puedan quedarse unos minutos más. Recordar, bueno, van a recibir toda la encuesta de satisfacción por email. En cualquier caso, ahora la voy a poner aquí en el chat también para quien pueda, antes de desconectarse, darnos vuestra opinión y vuestro feedback. También recordaros del evento de la semana que viene, A por Todas, formación, networking, inspiración, talleres. Quien pueda asistir en presencial, maravilloso. Vamos a hacer 400 mujeres y algunos hombres valientes que vienen a nuestros eventos también en presencial, haciendo networking, formándonos y ayudándonos a crecer, pero quien no pueda acercarse a Valladolid, que se apunte online para seguirlo en streaming. Y ahora sí, abrimos el turno de preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, levantamos la mano antes de finalizar la sesión. Bueno, la verdad que han ido haciendo preguntas. Mira, ¿dónde puedo ver la grabación, Alberto? Estás preguntando, la vamos a mandar como siempre en nuestras actividades. Vamos a colgarla en nuestro canal de YouTube y vamos a mandarla a los mails con los que os habéis inscrito. Les llegará tanto ahora la encuesta y más adelante, en cuanto tengamos la grabación subida a YouTube, les avisaremos. Pero si no, siempre mirando en nuestro canal y en nuestras redes vamos anunciando todo lo que subimos, ¿ok? Y Alberto es otro de los womenalios valientes que se conectan a nuestras actividades porque somos súper inclusivas. Laura, te abro turno de micro. Laura Guerrero, que levantó la mano. Quien quiera hablar, me va pidiendo la palabra, por favor. Laura.
Ah, no te ¿Tienes? funciona el micro, Laura. Bueno, puedes ponerlo por chat y leemos tu pregunta. Dale. Si tenéis alguna situación particular de algún tipo de estrategia de marketing que desarrolláis habitualmente y sobre la que queráis tener alguna sugerencia de posibilidad de análisis, pues me decís y os doy un poco mi impresión, ¿eh? Hay gente que dice, es que yo hago concretamente este tipo de acciones, pero me gustaría Ofreciendo unos mejorarlo de minutos alguna de manera. consultoría gratuita aquí en la Claro, sesión. claro. Esto es un Claro. chollo, Pablo. Pregunta Laura, ya hizo su pregunta en el chat, y pregunta, ¿qué piensas sobre las publicaciones tipo A/B test de Facebook? El A/B testing es iba a decir sin duda, no sé si no quiero tampoco dejarlo tan así, pero tan cerrado, pero es probablemente el tipo de experimentación que más se pone en práctica. Y es muy útil, es muy práctico y es normalmente, si está hecho de forma científica, bastante válido, ¿no? O bastante fiable. Aquí digamos que hay una métrica muy importante que se llama la significancia, que lo que viene a decirnos es el porcentaje de fiabilidad que tiene un resultado. Habitualmente, en el sector se maneja entre un 90 y un 95% de fiabilidad. Y en el caso de Facebook, utiliza un sistema así también un poco para definir, para hacer ese tipo de experimentos. El problema que tiene el A/B testing es que necesita, para conseguir esa fiabilidad tan alta, necesita muchísima exposición. Necesitamos o muchos usuarios a los que impacte nuestro experimento, o bien procesos de tiempo, periodos de tiempo más largos para compensar si tenemos pocos usuarios. Entonces, si tenemos una publicación en Facebook, por ejemplo, en este caso normalmente son campañas de publicidad, ¿no? Estamos haciendo Facebook Ads y tenemos una campaña con un experimento de A/B testing, para que sea fiable, tendremos que crear una audiencia muy grande con un presupuesto relativamente importante para que impacten un número de personas que haga que esos resultados A/B sean fiables. Si no estamos trabajando con presupuestos muy grandes, tendrá que ser presupuestos diarios muy grandes, tendrán que ser campañas que se estiren en el tiempo. Y aquí entran en algunos factores que son menos controlables, como son la estacionalidad. Es decir, la gente no reacciona ante una campaña de la misma manera el lunes, martes o miércoles que el jueves, viernes y no digamos sábado o domingo. O incluso no es lo mismo una campaña en una semana normal que en una semana que tiene un festivo por el medio. Entonces, en el momento que alargamos los periodos, digamos que los datos empiezan a ser no tan fiables como son inicialmente. Entonces, ¿qué me parecen las publicaciones de tipo A/B en Facebook? Si hay presupuesto y va a tener muchos miles de impresiones diarias, y vamos a decir que algunos centenares o por lo menos como mínimo 100 y pico conversiones, sí son fiables. Pero si estamos trabajando con presupuestos muy cortitos, pues estos presupuestos a veces que trabajamos con 10 euros al día en una campaña, por ejemplo, vamos a necesitar demasiado tiempo como para que no nos estén afectando esos elementos de estacionalidad. Entonces, ¿hay buen presupuesto y hay mucho tráfico? A tope con la campaña de A/B testing. ¿No lo hay? Ya es un poquito más dudoso. Un placer, Laura. Muchas gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias, Pablo. Y para respetar el tiempo de todos, si no hay ninguna pregunta o nadie quiere aprovechar ese órdago que has tirado de dar un momentito de consultoría, hablen ahora o callen para siempre. Veo que Cristal pregunta, ¿no? Cristal de Roca Senderismo pregunta que a ver si hay algún programa para emitir campañas por WhatsApp. Ah, vale, este no lo había visto, perdón. Sí. ¿Y sobre esto? A ver, ¿qué tienes para contarnos? A ver, WhatsApp ha tenido a lo largo de la historia diferentes herramientas para hacer este tipo de campañas. No han solido tener una durabilidad en el tiempo demasiado elevada, porque WhatsApp siempre ha tratado de luchar contra, digamos que su API, que es el protocolo un poco de comunicación que tenemos de herramientas de terceros con WhatsApp, nunca ha sido algo que hayan mimado demasiado, precisamente porque casi todas estas herramientas para campañas por WhatsApp terminan, digamos, siendo poco éticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el manejo de los datos. Entonces, yo normalmente no suelo trabajar con campañas de WhatsApp un poco por esto, porque no suelen ser muy sostenibles en el tiempo y hay pocas marcas que quieran trabajar de forma automatizada con esto. Por supuesto, tienes WhatsApp Business, que es la herramienta profesional de WhatsApp, que empieza a ofrecer cada vez más funciones en esta línea. Pero normalmente, cuando tratamos de enfocarnos en campañas con este tipo de alcance, solemos enfocarnos más en campañas de tipo SMS, que ya sé que suena como súper viejuno, pero la verdad es que funciona muy bien, porque hoy en día tiene la naturaleza de que es súper raro que recibas un SMS. Cuando recibes un SMS o es del banco o quién es, qué pasa aquí, ¿no? Y entonces la verdad es que ahora mismo están teniendo muy buenos resultados a nivel de respuesta
y no tienen los problemas de WhatsApp de usuarios que denuncian esa publicidad y terminan cerrando cuentas o bloqueando los números de teléfono de las centralitas de los que los envías, pero es que generan muchos problemas. Entonces no te puedo recomendar ninguno, la verdad. Nuestra experiencia, no hemos tenido muy buena experiencia con este tipo de estrategias de marketing a través de WhatsApp. Son un poco agresivas desde mi punto de vista, normalmente. Bueno, ahora sí, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestro tiempo, vuestra conexión también, vuestras ganas de crecer y de hacer vuestros negocios más grandes. Y esperamos que nos veamos en las siguientes sesiones. Esperamos, Pablo, volver a verte muchas veces más. Realmente es un placer escucharte, tan pedagógico y tan claro. Alonia, muchísimas gracias a Amazon por impulsar el emprendimiento digital, el emprendimiento femenino y todo lo que hacemos con Womenalia. Así que nos despedimos ahora y seguimos en el resto de nuestras actividades, sabiendo que es más fácil juntas. Hasta la próxima. Gracias.